Bueno, en los próximos 25 minutos vamos a compartir la perspectiva en el DSM-5 de un área importante que es cotidiana en nuestro trabajo, que es el diagnóstico de los trastornos de personalidad. Ver cómo han quedado. Para entrar en historia, para entrar un poco en tema, tenemos que recordar que la DSM-5, la primera conceptualización de los trastornos de personalidad la efectuó en el año 2010. Ya se ha hablado en otras áreas de la psiquiatría, incluso en la primera sesión, que desde el primer momento de esta reconceptualización general han habido diversos problemas para la edición de la DSM-5. Sin lugar a dudas, yo creo que los trastornos de personalidad son tal vez donde más ha estado cuestionado, y los resultados van a ver que han sido de alguna manera infructíferos todos los trabajos que se han hecho, por lo menos hasta el momento. Se hizo una primera reconceptualización de la personalidad y los trastornos de personalidad, decía en el 2010. La segunda se hizo en el 2012 para intentar conciliar ya las críticas que eran muy fuertes. Sin embargo, no se pudo llegar a un acuerdo y se tuvo que retirar en bloque toda la propuesta y finalmente ubicarla en un lugar aparte, que podríamos decir que es el lugar donde se ponen en juicio de investigaciones futuras para ver si se incorpora o no definitivamente la DSM-5 o a otras ediciones. Es decir que todo el trabajo que se hizo quedó demolido, de tal manera que actualmente, podríamos decir, para ser prácticos, y como iremos viendo, prácticamente seguiremos en lo que sería el eje central de la evaluación de los trastornos de personalidad. En cuanto a cambios, los contenidos fundamentales van a ser los que se estuvieron aplicando prácticamente en los últimos 20 años. Vemos entonces, vamos a ver dos partes. Una parte, lo que sería el diagnóstico categorial, histórico de la DSM-4, porque se repite en la DSM-5, y un pantallazo de lo que no va a ser para el uso clínico práctico. Por lo tanto, de alguna manera la idea aquí es informar, no va a ser para uso clínico práctico, y sí va a ser para las investigaciones futuras. Vemos esta foto, que significa, por un lado tenemos la DSM-4, el manual de la DSM-4 y la DSM-5. Y esto podríamos decir que la definición va a seguir siendo la misma, señaladas donde están. Para la DSM-5 va a ser igual que la DSM-4, por lo tanto no voy a insistir en explicar, porque ya hace 20 años que estamos trabajando con trastornos de personalidad y trabajamos sobre esa definición. Y vemos los 10 trastornos de personalidad, que hasta ahora venimos específicos, que venimos usando, y algunos donde no han habido cambio de contenido. Por lo tanto, vamos a seguir trabajando con diagnósticos politéticos, en un sistema de síntomas que se irán sumando, superando un umbral, y superado ese umbral se va a diagnosticar en un todo o nada, tiene o no tiene. Esto es como hemos trabajado hasta ahora, y para presentarlo es como vamos a seguir trabajando en el futuro hasta que haya una nueva posibilidad. Sí hay algunos cambios, digamos, de forma, podríamos decir, ¿no? El señalador no va, pero bueno, los que están en amarillo. Podríamos decir que de forma, ¿por qué? Porque de alguna manera el que ya es un trastorno, este es el trastorno que tiene que ver secundario a enfermedad médica, ¿sí? El trastorno secundario a enfermedad médica pasa de un sector específico que estaba antes en el DSM-4 y se lo incluye directamente junto con el resto de los trastornos. El segundo, vamos a ir viéndolo, podemos ir viendo en general, vamos a ir para atrás un poquito, los llamados trastornos no especificados, que tienen alguna variedad como
a como estaban programados antes, dado que era uno de los problemas. Ustedes saben que los trastornos de personalidad no especificados eran una de las justificaciones para intentar de salir de un cajón desastre donde siempre se ponían, y había una alta incidencia, un alto número de trastornos de personalidad no especificados, con lo cual quedaba en un cajón desastre. Y entonces la DSM-5 intentó salir de esa situación y entonces puso el trastorno no especificado y otros tipos de trastornos especificados de otra manera. Y ahora vamos a verlo. Pero son cambios en última instancia de forma, es decir, que el contenido sigue siendo igual que como ha sido hasta durante la DSM-4. Vemos entonces, podríamos decir, los que corresponderían a los pacientes al grupo o clúster de los excéntricos, con sus tres trastornos, el paranoide, el esquizoide, el esquizotípico, el clúster de los pacientes dramáticos, el antisocial, el narcisista, el límite, el histriónico, que serían los 4, y por último los 3 ansiosos, evitativo, obsesivo-compulsivo y dependiente. O sea que seguimos igual que hasta el momento, con el mismo funcionamiento para poder hacer el diagnóstico. Vemos entonces, ya estamos hablando de ese grupo especial, que al final tienen algún cambio de forma, los secundarios a la enfermedad médica, los que tienen trastorno de personalidad con otra especificación. Básicamente podemos decir que van a ser, esto es algo nuevo, que son trastornos que sí superan el umbral para ser un trastorno de personalidad, pero tenemos la posibilidad de que el clínico puede emitir los elementos que ve sintomáticos y queda registrado por síntomas que se van agregando. Es decir, que el informe saldría, mientras que en el no especificado esos datos no se pondrían. Y que quedarían reservados el no especificado a aquellos pacientes que todavía no se ha llegado a un diagnóstico definitivo. Bueno, en cuanto a la sección 3, cambia entonces ya la idea de diagnóstico. Señalé con Celeste como aquí ya no es todo o nada, no tiene que ver trastorno de personalidad o no trastorno, sino que la idea de la definición de la personalidad es un continuum entre una personalidad normal y una personalidad que se va, podríamos decir, agravando a través de, obviamente, de una dimensión. Y que evidentemente cambia un poco la idea ya, o cambia la idea, de que tiene que ver con el desarrollo, una alteración que subyace a todos estos elementos y que está relacionado con el desarrollo. Elementos que hacen a lo dimensional, decíamos entonces, los déficits del funcionamiento, que ya vamos a ver de qué se trata, donde también es un tema de un continuum. Y por último, el tema de rasgos propios. Recordemos que se han hecho estudios, sobre todo en la fase inicial, los 10 primeros años, antes del 2010. Recordemos que el DSM empieza a prepararse en 1999, las primeras reuniones. Y se decide usar la categoría de rasgos, o los elementos, perdón, en los campos de rasgos. ¿Por qué? Porque eran mucho más estables que los síntomas. Y ese es el motivo por el cual se usan los rasgos. Es decir, que los síntomas eran más inestables y de alguna manera los rasgos nos permitían mantener una mayor estabilidad diagnóstica. Por otro lado también los tipos, vamos a ver que los tipos básicamente tienen una idea de ser, lo hemos estado hablando en la última sesión, en la última conferencia de la semana pasada, hoy se vuelve a repetir, categorías. Los médicos y los psicólogos en su formación académica, como dice en un libro de José que es Diagnósticos no categoriales, los médicos tendemos y psicólogos tendemos a pensar en categorías y eso hace difícil la cosa. Los investigadores tienden más a pensar en dimensiones, es decir, que nosotros, a diferencia de los que pueden trabajar en un tema mucho más preciso, carecemos de esa ductilidad, nos cuesta mucho más. Pero
ellos pueden llegar mucho más rápido a un diagnóstico mucho más personalizado, es decir, lo que podríamos denominar ideográfico, que esto es lo que quiere decir. Es decir, que lo que se intenta con esto es que sigamos pensando clínicamente, como hemos pensado históricamente en nuestras formaciones, y en nuestra clínica, como nos hemos formado con categorías, pero al mismo tiempo agreguemos otra cosa, que son las dimensiones. Y además nos permitiría dar una vuelta más, no es llegar al paradigma, pero sí por lo menos dar una vuelta más a lo que venía ocurriendo en los últimos 20 años.